Ayer hablaba con el compañero Juan Carlos Fujarte, de Utopía Libertaria, y me decía que iba a publicar próximamente un libro del compañero Carlos Taibo, que es un compañero de la península ibérica, que se llama Colapso, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿colapso de qué? Dijo, de todo. Realmente, creo que el anarquismo es quizá la única vía de salvación de la especie humana. Lo digo en esos términos, ¿no? No puedo tampoco dejar de recordar, no solo por lo reciente, el fallecimiento del compañero Carlos Scharf, puchero, que creo que era entrañable para muchos de nosotros y que también concurría a este lugar. Y bueno, y de muchos otros compañeros. En este momento estoy pensando en Angelita Sánchez, que quizá es una de las pocas personas que nos pudo contar en primera persona y que no fueron una película, que había concurrido a una escuela libertaria, que había estado en un campo de concentración y había sobrevivido. Conocimos a la tía, que en estos días me vino a la cabeza también, doña Lorenza Lobato, que me preguntaba, y uno, por supuesto, con todo respeto, le escuchaba, si yo lo había conocido a Durruti. Le dije, no lo conocía a Durruti, por supuesto que no. Yo nací muchos años después. En realidad no me interesaba si lo había conocido a Durruti. Me quería contar lo que había hecho. Dice, pues yo sí lo conocía a Durruti, era miliciana. Entonces, de la miliciana de la CNT-FAI, y de las que hay que acordarse siempre por su coraje. Y a Ricardo Sanz, ¿lo has conocido tú a Ricardo Sanz? No, tampoco lo conocí. Pero ¿sabes quiénes eran? Digo, por supuesto, sí sé quiénes eran. Y la hermana le decía, doña Eleodora le decía, pero olvídate, mujer, de esas cosas, no le vas a estar contando eso tan terrible. Ella era de un grupo dentro de la CNT-FAI que iba a buscar a los falangistas que estaban presos en las cárceles de la Segunda República para llevarlos al pelotón de fusilamiento. ¿No sé? Era una tarea revolucionaria que, por supuesto, de la que no se vanagloriaba. Ningún anarquista festeja la muerte de nadie. Si no, sería fascista, no sería anarquista. Acordémonos que el grito de la falange era viva la muerte, ¿no? Y acá hubo algunos que con los años, quizá no por casualidad, escribían Perón o muerte. Y fue muerte, y Perón. Y sigue siendo muerte y Perón, y ahora todos los demás, ¿no?, que lo siguen. Pero corre por mi absoluta cuenta. Pues después de estos recordatorios, y visto que, como bien decía el compañero Federico, esto es la continuidad de charlas anteriores, yo la parte inicial, digamos, referida a la evocación del comienzo del levantamiento y las jornadas de julio del 36 van a ser un tanto breves y me voy a dedicar más a mayo del 37, o mejor dicho, tomaría desde agosto del 36 hasta mayo del 37 y hasta el final, ¿no? Porque creo que en ese momento clave, donde se viene el decreto de militarización de las milicias, hay un punto de inflexión y es donde los anarquistas tenemos que hacer más autocrítica que en ningún otro caso. También aclarar algunos equívocos, ¿no? El año pasado hablamos de Camilo Berneri, asesinado justamente en mayo del 37 por la checa estalinista. En simultáneo con otras compañeras y compañeros en los días de la Telefónica en Barcelona. La CNT, desde nuestro punto de vista, no estuvo a la altura del acontecimiento, y hay que decirlo con mucho dolor. Surgió dentro de la CNT una agrupación de la que hablamos el año pasado, que se llamaba Los Amigos de Durruti, y que quiero aclarar una serie de puntos que me parece que Agustín Guillamón pone blanco sobre negro, porque se los tildó de bolcheviques, se los tildó de leninistas, se los tildó de marxistas, y un montón de improperios que por lo menos para el oído de los anarquistas son improperios, este tipo de cosas, y que no responden a la verdad. Vamos a ver por qué, o sea, la documentación que ofrecemos. En primer lugar, entonces, tenemos que recordar que el levantamiento fascista se dio el 18 de julio del 36, pero había habido dos antecedentes bien concretos. Uno había sido la represión de Asturias, donde habían confluido trabajadoras y trabajadores de la UGT y de la CNT, es decir, socialistas con anarcosindicalistas, y había nacido de esa experiencia fallida, porque fue reprimida sangrientamente, de los mineros asturianos concretamente, en el 34, la Unión de Hermanos Proletarios, que es una sigla que solemos ver en algunos camiones de la época, ¿no? Inclusive cuando comienza la guerra civil. La otra es la represión a los campesinos andaluces en Casas Viejas, que fue también una cosa aberrante, y que son dos manchas que la Segunda República tiene y que no se las puede sacar nadie. Era Manuel Azaña el presidente de entonces, ¿no? Pero ¿quién fue el represor principal de Asturias? Francisco Franco Bahamonte. Y toda la caterva
de sujetos indeseables que lo acompañaban, que fueron destinados luego a las Canarias y luego a Marruecos. Es decir, que la República les perdonó la vida, los indultó de alguna manera, los premió mandándolos a Marruecos. Sabiendo además que Marruecos era el lugar de exilio de todos los disidentes españoles, principalmente los andaluces y los anarquistas andaluces. No por casualidad, la bandera andaluza es una bandera verde, blanca y verde, que tiene que ver con la Yamahiria, con todo el norte de África, ¿no? Ese sería un tema para otra charla, ¿no? Porque además se cruza la lucha por la autonomía andaluza con un anarquista que era médico, que curaba la tuberculosis, Pedro Ballina, que fue parte también de un llamado complot contra la República, que también era una infamia, ¿no? Y que en buena medida lo persiguieron a Blas Infante, asesinado en la carretera de Carmona, pocos días después del asesinato de García Lorca, ¿no? Es en agosto del 36, yo la fecha no la recuerdo, pero creo que García Lorca el 19 y Blas Infante el 25, algo así, ¿no? Volviendo a esto, digo, no se puede soslayar esta cuestión, porque los anarquistas se veían venir el alzamiento militar, clerical, burgués, prontamente, y la República en ningún momento le prestó ninguna atención a esto. Tan es así que en febrero del 36 se va a reunir en Aragón, en Zaragoza más precisamente, va a haber un pleno de la CNT-FAI donde se esboza un programa de cómo debería ser una sociedad anarquista, donde se discute desde cómo tiene que ser la crianza de los niños, las relaciones de pareja, hasta la pedagogía libertaria y, bueno, todos los temas que implican a la vida en sociedad y a la construcción de una sociedad nueva vía una revolución libertaria. Febrero del 36. Llegados a julio del 36, poco antes se había dado el asesinato de un miembro de la Guardia de Asalto, que era la policía de la Segunda República, y a su vez también los socialistas mataron a Calvo Sotelo, que era falangista, que era un diputado de la SEDA, que no se llamaba Falange. Bueno, sabemos que en el golpe hubo una confluencia, ¿no? Que creo que pocas veces, no hace mucho vi que en Polonia apareció un partido que físicamente se llamaba de derecha, pero Gil Robles, que era católico ultramontano, había logrado politizar a los católicos bajo la tutela de Sánchez Mazas, Rafael Sánchez Mazas, que es el ideólogo fundamental de la Falange, ¿no? Es quien viene de Italia, después de estar con Gabriel D'Annunzio y algunos otros, Gentile, y otros le baja esta idea al abogado laboralista José Antonio Primo de Rivera, con el perdón de la palabra, y dice, bueno, podríamos crear algo así. Dice, bueno, ¿qué hacemos los católicos? Bueno, estaba creada la SEDA, en Andalucía, particularmente en algunas provincias de Andalucía, que era Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿no? Que tenía representación parlamentaria. Las escaramuzas llevan a que se produzca un levantamiento originalmente en Marruecos y que a través de las Canarias llegue, gracias a Torcuato Luca de Pena, el editor del periódico ABC, que todavía existe, Francisco Franco, al continente. La buena noticia, lo vengo diciendo hace ya muchos años, pero vale la pena recordarlo, es que General Sanjurjo no llegó al continente porque se le cayó el avión. Entonces, no vamos a festejar la muerte, pero la mecánica a veces falla. Y la naturaleza hace su obra. Entonces, cayó al mar y el hombre no pudo salir. Lo sacaron después. O sea que, por sus medios, el militar este golpista no salió. De todas maneras, creo que lo importante no es el 18 de julio, sino la madrugada que va del 18 al 19. Porque en Barcelona, donde el movimiento anarquista era mayoritario, y la CNT y la FAI tenían los antecedentes, ¿no?, del grupo Los Solidarios de Turruti, Ascaso y Jover, y de muchas huelgas, ya desde comienzos del fin del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, desde la Semana Trágica que le costó la vida al compañero Ferrer y Guardia, pasando por toda una serie de cuestiones en la época de Sánchez Anido, Martínez Anido, perdón, que mandaba a matar militantes anarquistas, entre otros a Salvador Seguí, al norte del Sucre. Es interesante ver que los anarquistas estaban preparados para esa jornada, que no tenía una fecha determinada, pero que hicieron el asalto al cuartel de las Ataranzanas, que en realidad estaba cerca del puerto de Barcelona, y fueron allí a tomar armas, lo cual le costó la vida a compañero Francisco Ascaso, ¿no? Cabe recordarlo. Lo importante es lo que va a pasar en Barcelona, como en pocos otros lugares, en julio del 36,
como en pocos otros lugares de la península ibérica, donde la cuestión es desigual, ¿no? España queda partida en dos, yo digo España, aunque en realidad es la península ibérica, queda partida en dos, queda Madrid ahí, y luego zonas de Andalucía del lado de los fascistas y otras zonas no. Pero Barcelona queda en manos de los anarquistas, claramente. Y acá viene la primera cuestión. O sea, el título de este libro que recomiendo, que fue editado en Rosario por la editorial Lazo, que funciona en la Biblioteca Alberto Giraldo, de Agustín Guillamón, publicadas en Barcelona, el subtítulo creo que es muy ilustrativo de lo que vamos a hablar. La CNT de la victoria de julio del 36 a la necesaria derrota de mayo de 1937. Y ahora vamos a ver por qué esto planteado en esos términos. Vengo diciéndole a los compañeros más jóvenes que yo, que cuando hacíamos una charla hace 30 años atrás sobre el tema de la guerra civil española, la revolución libertaria, lo hacíamos con mucho entusiasmo y casi era una cosa apologética. Pasados 2 años, con más información, seguimos teniendo entusiasmo, seguimos teniendo fervor, seguimos teniendo respeto por aquellas personas que dieron su vida y arriesgaron, que padecieron el escarnio, el exilio, por su ideal, pero no podemos soslayar algunas cuestiones que son de sumo interés para la actualidad de los anarquistas, no para el pasado de los anarquistas, para la actualidad. Estoy pensando en, cuando llegue el debate, quizá venga el caso, estoy pensando en los que se dicen anarcochavistas, por ejemplo, ¿no? O en los que, viniendo a hacer el relevo generacional, años atrás, algunos plataformistas en esta ciudad y también en la Chicago Argentina, en Rosario, en otros lugares, habían llegado y habían descubierto, como diría el compañero Julián Fernández, el mango del paraguas y terminaron todos kirchneristas, ¿no? Una cosa muy lamentable. Y hasta pidiendo el voto para Scioli, en la primera y en la segunda vuelta. Algo vergonzante. Pero bueno, hay algunos otros que también han derrapado, ¿no? Quizás yo soy muy sectario y quizás sí soy muy sectario. ¿Sí? Me hago cargo. De mi sectarismo me hago cargo. Invocando a Amanecer Fiorito, que por allí en algún lugar del cosmos debe estar flotando. Alguna vez un trotskista le dijo, usted es muy sectario. Sí, sí, soy sectario y excluyente. De tanta agilidad evangélica, yo soy sectario y excluyente. Sí, soy anarquista. Bien. Entonces, vamos a esto. La ciudad de Barcelona está en poder militar de los anarquistas. Y ahí comienza una situación en la cual Lluís Companys, presidente de la Generalitat, que como bien dice un documental, El Pueblo en Armas, hasta la víspera habían perseguido a los anarquistas, se rinde prácticamente a los anarquistas diciéndole, bueno, la ciudad está en el poder vuestro, haced lo que os parezca. Y creo que ahí se cometió el primer error cuando se aceptó participar en una alianza interburguesa con gente de la izquierda catalana y con nacionalistas catalanes, es decir, con la pequeña burguesía, y se subestimó la capacidad de recomposición del poder estatal al constituirse el Comité de Milicias Antifascistas. ¿Por qué? Porque en simultáneo, en esas barricadas, en esa semana de julio de 1936, se habían constituido ya los comités de defensa de la Revolución Libertaria en distintos barrios de la ciudad de Barcelona. Entonces, realmente había como dos poderes, ¿no? Un poder fáctico, de hecho, que eran los comités de defensa integrados principalmente por miembros de la CNT y la FAI, y por otro lado estaba el Comité de Milicia Antifascista confluyendo con el gobierno de la Generalitat, que seguía encabezado por Lluís Companys, nacionalista catalán, que sería fusilado en el año 42, pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que en estas circunstancias también tenemos que hablar ya volveremos sobre estas cosas, pero queremos marcar un hito, ¿no? Julio de 36, Barcelona y gran parte de Cataluña están bajo control militar de los anarquistas, aunque esto suene casi un oxímoron, ¿no? Pero bueno, con las armas en la mano, colectivizando campos, fábricas y talleres, como diría Kropotkin, con las armas en la mano, llevando adelante una revolución libertaria, haciendo de que el Hotel Colón, a donde Durruti, cabe siempre recordarlo, yo todas las noches antes de dormir, cuando fui un tanto escéptico, me acuerdo de Durruti, entrando al Hotel Colón, ¿no? Con el colchón arriba del auto y alfillados hasta los dientes, todos los compañeros, y llegando hasta el fondo del Hotel Colón, desalojando a los fascistas y barriéndolo en el camino, ¿no? Bueno, esto no es muy humanista que digamos, pero bueno, en todo caso, ya tengo si existe el infierno, ya tengo mi latifundio allí, así que vamos abonando las cuotas. El tema es el siguiente, uno piensa, arranca las columnas confederales hacia Aragón y se genera allí un frente
y se va dando la colectivización de tierra sobre todo. Y esto es muy interesante en términos prácticos, ¿no? Hay un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que dice que la praxis en realidad es la práctica cargada de teoría. Nosotros hemos leído sobre el anarcosindicalismo, el anarcocomunismo, el anarcocolectivismo, la posición de Proudhon, el federalismo funcional, de Bakunin con el colectivismo, de Kropotkin con la teorización y Malatesta del comunismo libertario. Yo creo que muchos de estos campesinos, y ese es su mérito, de las campesinas y campesinos y los milicianos, quizá habían leído algún folleto o algún periódico o habían escuchado hablar, pero no entraron en disquisiciones teóricas. Trataron de llevarlo a la práctica y lo llevaron a la práctica. Y ahí queda el Frente de Aragón. Y comienza lo que llama Eisenberger el corto verano de la anarquía. En realidad, digamos, no es para que sentarlo en la familia de Durruti, pero uno puede pensar que aislado como quedó Madrid, había quedado la región del Levante, es decir, Cataluña, Valencia, Murcia, parte de Andalucía y Madrid. Y algo de Castilla, no mucho más, que no estuviera en manos de los fascistas, digo, ¿no? Y quedaba el gobierno de la República, donde estaba Manuel Azaña, o sea, seguía Manuel Azaña allí, hasta que se ha relevado luego por Largo Caballero, es decir, un socialdemócrata que llama a los anarquistas a la participación en el gobierno. Y creo que ahí hay dos etapas. La primera es antes del ingreso de los ministros anarquistas a la República, lo cual ya, ministros anarquistas es un contrasentido absoluto, ¿no? Pero bueno, corre por mi cuenta, creo que es motivo de debate, o debería ser motivo de debate, esta colaboración interburguesa, ¿no? Mejor dicho, con la burguesía, claramente, ¿no? Sin que uno haga del clasismo ninguna apología tampoco, pero, a ver, los anarquistas estamos en contra del sistema capitalista directamente, ¿no? Estamos en contra de las jerarquías. Convivir con la burguesía nos trae serios problemas, y nos trajo serios problemas. Hasta el día de hoy nos trae problemas, ¿no? Fue quizá el canto del cisne del anarquismo, esa gran derrota que se dio en España. Entonces yo pienso que podríamos trazar una línea que vaya desde julio del 36 hasta el asesinato de Durruti, que según Agustín Guillamón, y creo que es bastante interesante la documentación que cita aquel compañero, Durruti en realidad muere de un tiro en el corazón. Entonces, yo sé que hay varias teorías acerca de la muerte de Durruti, siempre tuve dudas, sin idealizarlo al compañero, en que se le hubiera disparado un arma a alguien que manejaba con tanta habilidad las armas como César Milstein manejaba la bioquímica, ¿no? Entonces, me parece que Durruti no se iba a pegar un tiro en el corazón. Favaloro se pegó un tiro en el corazón, pero deliberadamente. Durruti no creo. La sospecha en la columna de Durruti, y hay testimonios vivos, ¿no? Es que en la columna de Durruti circulaba que lo habían matado los bolcheviques, que los comunistas habían matado a Durruti. ¿Por qué es significativo esto? Más de una vez hemos hablado con Marina y con otros compañeros acerca de que si los falangistas hubieran matado a Durruti, los fascistas, los católicos, ese era un trofeo. ¿Cómo no decir, nosotros matamos a Durruti? Y nunca lo dijeron. Y creo que la confesión de parte regó de prueba. Si uno ve las imágenes del entierro de Durruti, para bandera catalana, la bandera soviética, el embajador soviético, el presidente de la Generalitat catalana, y una serie de sujetos indeseables más, hasta del gobierno francés, antes del gobierno inglés, que viene al entierro de Durruti. Y acá empieza otro momento, la traición al legado de Durruti. ¿Y dónde está esa traición al legado de Durruti? Porque además es un término fuerte el decir traición, en que empiezan a decirse una serie de cosas atribuibles a Durruti que no son correctas, que el compañero Miguel Amorós, en un libro que recomiendo, que debe estar por acá, Durruti en el laberinto, de Utopía Libertaria, lo recomiendo con fervor, dice, Durruti nunca dijo, hay que ganar la guerra para hacer la revolución. Siempre dijo, para hacer la revolución hay que ganar la guerra, y para hacer la guerra hay que ganar la revolución. O sea, nunca separó las cosas. Cosa que siempre hicieron los socialdemócratas, los catalanistas, los del Partido Nacionalista Vasco, que no hablan de revolución, hablan de guerra. Los anarquistas y principalmente Durruti y Ascaso y muchos otros, bueno, Ascaso no vivió para decirlo, pero Durruti jamás dijo, podemos renunciar todo menos a la victoria. La victoria para Durruti era la revolución libertaria, no era otra cosa. No era otra cosa, era eso. Ahora, uno piensa que habría opinado Durruti
acerca de la entrada de los ministros de la República en agosto del 36, o sea que todavía vivía Durruti, a poco de comenzar la guerra civil, en el gobierno de la República. Además, nada menos que García Oliver, que había pasado gran parte de su vida en prisión. Y hubiera sido bueno que lo hubieran dejado así, ¿no? Quizá, que lo hubieran fusilado también. Digo esto, pero corren por mi cuenta. Ya van a ver por qué lo digo. Zafó en todas las instancias. Hay un libro que recomiendo, voluminoso, Memorias de Juan García Oliver, conocido como El Eco de los Pasos. En la biblioteca Alberto Giraldo Rosario, que somos unos maledicentes y jodidos, le decimos el ego de los pasos. Porque cada dos palabras dice yo. Ni siquiera nosotros, dice yo. Nosotros decía cuando combatía a Primo de Rivera. Después era yo. Un hombre que visitó la Unión Soviética y fue recibido con honores de ministro. Digo esto para la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Le vamos a dedicar unos párrafos después a García Oliver, pero no por García Oliver, la postura de García Oliver, que es uno de los que calumnia a Durruti diciendo esto. Como dijo el compañero Durruti dijo, renunciaremos a todo menos a la victoria, pero no dijo la guerra, porque centrarse en la guerra implicaba esta cuestión de confluencia con fuerzas que nada tienen que ver con el socialismo libertario, con el anarquismo, con el comunismo libertario. Pongámosle el nombre que queramos, no tiene nada que ver. Entonces, allí comienza un debate muy fuerte, que va a terminar los tiros, dentro del movimiento anarquista, porque y me hice una pregunta que no respondí, ¿no? Pero ¿qué habría pensado Durruti? El otro día eran las 3 de la mañana, ¿no? Me levanté a hacer una escala técnica, pasé por el retrete, como dirían los españoles, y a tomar un vaso de soda y dije, pero qué pedazo de estúpido. No habrá pensado porque no tuvo tiempo de pensar en eso. Lo más factible es que se los hubiera cargado a todos, pero no sé si tuvo tiempo. Pero bueno, esto es que hubiera pasado sí. Yo creo que Durruti tenía un problema un poco más importante que resolver que responderle a un compañero muchos años después qué opinaba sobre los ministros de la República. Creo que los hechos demostraron que Durruti estaba en otra cosa. Estaba combatiendo con las armas en la mano, estaba tratando de resolver cuestiones que eran esenciales, porque también hay que leer los discursos de Durruti, ¿no? Para ver 2 o 3 que hemos leído años anteriores aquí, por eso no los vamos a repetir, pero donde explica que el anarquista que no esté a la altura de la circunstancia, que deje las armas para otro y se vaya a la casa. Así lo dice, taxativamente, como era el estilo frontal del compañero. Esta cuestión de la militarización de las milicias, no sé si voy muy rápido o no, díganme porque yo estoy haciendo un triple salto mortal. Es muy grave la militarización de las milicias que se va a dar luego de la muerte de Durruti. Sale un decreto de militarización de las milicias. ¿Y qué pasa con los milicianos de la columna de Durruti que están en Madrid, ¿no? En la ciudad universitaria? Vuelven a Barcelona con las armas en la mano, rehusándose a formar parte de un ejército de la República. Y allí se va a dar uno de los enfrentamientos que no es teórico, es eminentemente práctico. La CNT, por su parte, o por lo menos lo más prominente figura de la CNT, que estaban en el gobierno ya de Largo Caballero, no fueron parte del gobierno de Azaña, sino del gobierno de Largo Caballero, recomendaba que no había que romper el frente antifascista. Y seguía con el tema del comité de milicias en Barcelona. Ya el gobierno de Largo Caballero se traslada a Valencia, porque Madrid estaba acechada, estuvo acechada casi de los 3 años de la guerra civil, 2 años y medio, ¿no? Prácticamente, el famoso no pasarán. Y sabemos que había guerrillas de distintas tendencias en las sierras de Gredos y las sierras, digamos, que están en la Guadarrama, todo en torno a Madrid. El tema es el siguiente. Frente a esta cuestión de militarización y el no abandono de las armas por parte de estas milicias confederales, que era la de la columna de Durruti, que se van a reunir con quienes están en el Frente de Aragón, y que Durruti, inclusive, estaba en desacuerdo con abandonar el Frente de Aragón e ir a Madrid. Pero como era orgánico del movimiento anarquista, nos habrá pasado a todas y a todos alguna vez. Muchas veces en una asamblea votamos contrario, mejor dicho, al resto de los compañeros y las compañeras, y asumimos por respeto la decisión que se toma, aún sabiendo que están equivocados o equivocadas. Creo que nos ha pasado. Por lo menos a los que no somos individualistas, creo que nos ha pasado eso alguna vez.
Durruti había votado en contra de ir al Frente de Madrid. Y fue al Frente de Madrid donde la ciudad universitaria, como decimos, fue asesinado en noviembre de 1936. Frente a esta situación, comienzan una serie de difamaciones y calumnias contra los cenetistas y faístas que no aceptaban, principalmente los de la columna de Urruti, que no aceptaban la militarización. Y creo que es muy importante ver qué cosa dice Camilo Berneri, que fue un testigo de los hechos, no digo un testigo imparcial, pero que las vamos a encontrar repetidas luego por Jaime Valius, y no porque se copiaran, sino porque dicen casi las mismas cosas Berneri que Jaime Valius, que fue el principal impulsor, junto con el compañero Pablo Ruiz, de la agrupación Los Amigos de Urruti. Que cabe decir, es una agrupación de anarquistas al interior de la CNT-FAI, no es otra cosa. O sea, no es un partido político, no es un grupo que cree que hay que disolver la CNT, la FAI, sino que lo que hay que hacer es retomar la línea histórica de los ideales anarquistas. Y creo que eso es lo más interesante, porque ¿qué pasa? Hay un mote que nos han regalado alguna gente de Gran Buenos Aires a los anarquistas de la Biblioteca Giraldo, como de que somos algo así como bolchevisantes, lo cual, digamos, hay dos opciones: o hacemos de cuenta que no escuchamos nada, o venimos aquí, le hacemos un collar de dientes a cada uno y se lo regalamos para que se lo lleve como trofeo, digamos, ¿no? Claro, a ver, leer a Marx, o leer a Lenin, o leer a Jaime Valius, acusado de marxista cuando no lo era, o reivindicar que el proletariado debe ser quien debe administrar una sociedad, eso es ser marxista, eso es ser bolchevizante. Yo creo que no. Es más, tengo un texto aquí donde podemos después ver cómo se defiende Valius sobre eso, si les interesa, ¿no? Eso vemos. La carta de Camilo Berneri, que está fechada, a Federica Montseny, que está fechada precisamente en el periódico Guerra di Clase, que él dirigía. Primero lo hizo en Italia y después lo hizo en España, además de estar en la radio libertaria. Y es muy interesante esto de que las cosas que dice aquí Berneri, y también creo que es muy interesante ver que Berneri, pocos días antes de ser asesinado por los estalinistas, le va a hacer un homenaje a Antonio Gramsci, a quien había conocido, y no por los libros. Este es un dato, simplemente, que Berneri había comenzado militando en el Partido Socialista Italiano. Esta carta es muy significativa, pues Guerra di Clase, periódico, número 12, 14 de abril de 1937. O sea, abril de 1937 es 15 días antes de los acontecimientos que nos reúnen esta tarde. Yo voy a leer algunas cosas, una glosa, ¿no? Porque es extensa la carta. Carta abierta a la compañera Federica Montseny. Querida compañera, tenía intención de dirigirme a todos vosotros, compañeros ministros, pero ahora, con la pluma en la mano, espontáneamente he resuelto dirigirme a ti sola y no quiero contrariar un impulso súbito, pues es una buena regla seguir en tal género de asuntos los instintos. Y le dice: no he conseguido aceptar, por ejemplo, tu identificación entre el anarquismo bakuninista y el republicanismo federalista de Francisco Pi y Margall. Y no te perdono haber escrito que en Rusia no fue Lenin el verdadero constructor de la Rusia, sino más bien Stalin, espíritu realizador, etcétera, etcétera. Esto le dice, así empieza, ¿no? Imagínense cómo sigue. Era aplaudido la respuesta de Bolin, publicada en Terre Libre, sobre tu inexacta afirmación sobre el movimiento anarquista ruso. Recordemos que Bolin es autor del libro de la Revolución Desconocida y había sido protagonista ya del Soviet en 1905, ¿no? O sea que creo que era una palabra autorizada para opinar sobre el anarquismo ruso, ¿no? Porque era parte de él. Pero no es todo, dice Berneri. No es todo esto de lo que quiero hoy hablarte. Sobre aquellas y otras muchas cosas nuestras, espero un día u otro tener la ocasión de discutirlas personalmente contigo. Si me dirijo a ti en público es por asuntos infinitamente más graves, para reclamarte enormes responsabilidades de las cuales podría que tú no seas consciente dada tu modestia, le dice Camilo Berneri. Le viene señalando una serie de cuestiones de un discurso de Federica Montseny que dio el 3 de enero del 37, donde dice:
Los anarquistas, dice Federica Montseny, han entrado en el gobierno para impedir que la revolución se desviase, para continuarla más allá de la guerra y también para oponerse a toda eventual tentativa dictatorial, tal sea cual sea. Y bien, compañera, en abril, después de 3 meses de experiencia colaboracionista, estamos en una situación en la cual suceden graves hechos y se anuncian otros peores. Y comienza a describirle la situación en el País Vasco, en la región de Levante y en Castilla, donde dice que el movimiento anarquista es impotente en cuanto a fuerzas de base, es decir, que no tiene creados sindicatos vastos y una preponderante adhesión a las masas. Con lo cual, esa actitud pasiva de los, y lo voy a decir bien despectivamente, dirigentes de la CNT, como se habían transformado Federica Montseny, por ejemplo, o García Oliver, porque se han transformado en dirigentes, o sea, habían empezado a ordenar ciertas cosas, ¿no? Cuando en agosto están diciendo, es bueno que ganemos la guerra, compañeras y compañeros, con lo cual acepten la militarización de las milicias confederales y formen parte del ejército de la República. Hay que ganar la guerra. Consigna que no era de los anarquistas. La consigna anarquista era, hay que hacer la revolución y ganar la guerra. Si no hacemos la revolución, la guerra no se gana. Claramente veamos que la mayor parte de la industria, sobre todo en Cataluña, va a estar dedicada a la industria de guerra, con todas las dificultades que presentaba, porque las minas de hierro están, corríjame aquel compañero, están en Asturias, y las minas de carbón están en Río Tinto, en Andalucía, y no llegaba materia prima de ninguno de los dos lugares. Y las armas que mandaba Stalin eran armas que no servían para nada y que se cambiaron por el oro, que se robaron en América. Entonces, bueno, más cosas imposibles de decir. Entonces, fíjense, ¿no? Es interesante cuando le dice lo siguiente. Dice, allí donde, como en Vasconia, Levante y Castilla, el movimiento nuestro es impotente en fuerzas de base, es decir, no tiene creados sindicatos vastos y una preponderante adhesión de las masas, la contrarrevolución oprime y amenaza aplastarlo todo. El gobierno está en Valencia y de allí es de donde partieron guardias de asalto destinados a desarmar los núcleos revolucionarios de defensa. Se recuerda a Casas Viejas, pensando en Milanesa. Esa es la comparación que le está haciendo. El gobierno de la República va a ser exactamente en Milanesa, en región catalana, si no me equivoco, algo parecido a lo que hizo el capitán Rojas cuando aplastó la insurrección anarquista campesina en Casas Viejas en el 34. Y le sigue diciendo, son de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto los que conservan las armas, y es aquí en la retaguardia que deben controlar a los incontrolables, que osan desarmar de algunos fusiles y revólveres a los núcleos revolucionarios. O sea, mandaron a la Guardia de Asalto directamente con la anuencia de García Oliver y de Federica Montseny. Digo, a los que alguna vez la admiramos a Federica Montseny cuando leímos sus memorias, mis primeros 40 años, uno tendría ganas de preguntarle, bueno, ¿cómo fueron dentro de esos 40 años los que siguieron cuando usted fue ministra de la República? Que sí, es verdad, hizo liberatorio de prostitución, logró una ley del aborto séptico y demás, lo cual es innegable, son verdades históricas, pero bueno, a ver. Quizá esa es otra Federica Montseny, a la cual no la vamos a condenar a nada, pero tenemos que decir las cosas como fueron. A eso hemos venido, ¿no? Es importante también, cuando más adelante le va a decir, bueno, cita una serie de cuestiones, le dice lo siguiente: ni Largo Caballero ni Franco, tal sería la fórmula que expresaría sumariamente una concepción que existe y yo no estoy seguro de que ella no tenga el beneplácito de ciertos medios políticos, diplomáticos e incluso gubernamentales de Inglaterra y también de Francia. Lo que le está diciendo además es que con tal de no chocar con el gobierno de Francia, de Léon Blum, o con el gobierno laborista, creo que era laborista, sí, era laborista, no, conservador, perdón, de Inglaterra, que tenían intereses económicos en la península ibérica, sí, conservador. Los laboristas ganan de fuera. Chamberlain, sí, claro, Chamberlain, filofascista, digamos, ahí anda, ¿no? Con tal de no chocar con estos gobiernos, con estas potencias europeas supuestamente democráticas, no solo que no se hizo la colectivización de esas industrias, lo cual era una dificultad material para quienes estaban colectivizando, sino que además, ahora también tenemos el dato, que por ejemplo, los anarquistas se planteaban
estos llamados incontrolables, entre comillas, ¿no? Denominados así por los dirigentes de la CNT, que lo que había que hacer era impulsar una insurrección en el Marruecos español y en el Marruecos francés, claramente. Eso es lo que había que hacer. Es lo que había hecho toda la vida. Es lo que los anarquistas venían haciendo desde el siglo XIX, en realidad, ¿no? Entendían que... Porque, ¿cuál era la cuestión? Para redondear un poco la discusión que plantea Berneri, que en realidad el pensar en la guerra implica en una guerra de independencia nacional, como la planteaban los comunistas. O sea, transformar lo que iba a ser una revolución en una guerra de independencia nacional. Ese es el lenguaje que utilizan los bolcheviques durante toda la guerra civil, claramente, y que inclusive van a crear, frente a la fortaleza de los anarquistas de Cataluña, van a crear ellos el Partido Socialista Unificado de Cataluña, cuando ya llegue la Checa stalinista a hacer las purgas en mayo del 37. Entonces, realmente uno lo que ve es que no eran discusiones teóricas. Y es lo que está planteando Berneri. Jaime Valius lo va a decir de otra manera, lo va a plantear quizá de otra manera, pero que me parece más que interesante, en un artículo del periódico El Amigo del Pueblo. Este periódico El Amigo del Pueblo es el vocero de los amigos de Durruti, como digo, esta agrupación que se va a formar más o menos entre febrero y abril de 1937, digo más o menos porque en realidad es cuando van volviendo del Frente de Madrid y van de alguna forma haciéndose relevo en el Frente de Aragón y llegan a Barcelona armados y no quieren dejar las armas. Ya lo dije, pero cabe recordarlo eso. Porque entonces estamos hablando de militantes anarquistas revolucionarios que tienen armas con que defenderse y con que atacar, ambas cosas, y que están dispuestos a enfrentarse con los comunistas y con los socialistas y con los catalanistas, ¿no? A todo esto, la Generalitat seguía por allí y cada vez cobraba más importancia el Comité de Milicias Antifascistas, ¿no? O sea que el Estado burgués se iba recomponiendo poco a poco y aquellas jornadas heroicas y extraordinarias de julio del 36 iban quedando en el olvido. Deciden sacar un periódico que va a ser el periódico Mural, van a sacar unas octavillas al comienzo, van a salir 12 números de este periódico, donde Jaime Valius, que era un médico anarquista, que había sido catalanista en alguna época, luego pasó por la UGT y luego fue fervorosamente militante de la CNT-FAI, y así murió, y según el testimonio del compañero Amorós, a quien no sé si lo conocen o lo han escuchado alguna vez hablar, cuando lo fue a visitar a Jaime Valius, que había vivido en América, vivió en México unos cuantos años, y que yo como un imbécil estaba buscando la foto de Valius vestido de miliciano. Nunca estuvo vestido de miliciano porque era una persona que andaba con muletas y tenía encefalitis, hidrocefalia y un montón de problemas físicos que lo limitaban. No lo limitaban para pensar y para escribir, pero evidentemente nunca pudo estar enfrente vestido de miliciano como hemos visto tantos otros, ¿no? Digo, todo de imbécil me corren por mi propia cuenta, porque es una torpeza. Un día le digo al compañero Rodrigo, lo puedo nombrar, no dije el apellido, así que como está vivo y coleando en Rosario hasta ahora, está tomando mate en la Giraldo. Le digo, no puedo conseguir ninguna foto de Valius vestido de miliciano. Es que nunca estuvo vestido de miliciano. La única foto que voy a encontrar es una foto del documento del tipo que está hecho pomada. Dice, le va que tenía la cabeza así medio de costado, tenía encefalitis el tipo, te imaginas que era una cosa espeluznante. Fíjense que con encefalitis y todo, va a ir haciendo una serie de editoriales que son muy interesantes, ¿no? El primero de todo, al ser calumniado, como les dije, de marxista, leninista, no solo marxista, sino leninista. ¿Por qué? Porque habían hecho un programa donde planteaban que había que constituir una junta revolucionaria. Que esta junta revolucionaria había que aniquilar a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, barrer con el Estado, todo tipo de Estado, socializar los medios de producción, de consumo y de distribución. Y acá viene una cuestión teórica que tengo que marcar, que es importante. Claro, nosotros hablamos de colectivización en términos genéricos. La discusión es esta. Había salido un decreto a comienzo del 37, o fin del 36, no recuerdo bien, de colectivización, con lo cual el Estado tomaba el control de lo que había sido socializado por el proletariado. Esto es lo que tenemos que marcar. No era lo mismo hablar de socialización, que era la autogestión social, que los anarquistas sostenemos,
que la colectivización, y recuerdo el artículo de la revista Reconstruir, de la década del 60, que decía, la revolución por decreto está condenada al fracaso. No recuerdo si era de Jacobo Prince, pero me quedó siempre grabado ese título, ¿no? Quizás porque era más joven que ahora cuando lo leí. Y bueno, acá era lo que estaba pasando. La revolución iba muriendo y el Estado se estaba recomponiendo donde había sido, vamos a decir así, desplazado. No destruido, pero desplazado. El Comité Militar Antifascista era la colaboración con la Generalitat Catalana. Jaime Valius escribe primero un editorial donde plantea el programa de los amigos de Durruti, que van a ir avanzando hacia este planteo de la Junta Revolucionaria. No comienzan con eso. Lo primero que dicen ellos es que hay que recuperar el espíritu de julio de 36, ¿no? O sea, las barricadas de 36 tenían un mensaje explícito: la revolución libertaria y el comunismo libertario. Todo lo demás que ha ido pasando, esa colaboración con la burguesía y con la pequeña burguesía y con los partidos políticos y con el Estado, en definitiva, vergonzantemente, había llevado a desviarse de los objetivos y había llegado a la claudicación. Porque cuando Berneri le escribe la carta a Federica Montseny, en el 37, las cárceles de la República estaban plagadas de militantes anarquistas, principalmente en la zona de Cataluña. Cárceles controladas por el Partido Comunista Español, ¿no? Llámese Partido Socialista Unificado de Cataluña, más precisamente. Valius escribe un artículo que se llama Necesito una explicación. Claro, es un agravio personal. Entonces, no es un editorial, es un artículo con firma, donde recrimina, ¿de qué se lo acusa? De ser anarquista. Bueno, bien, él no dejó de ser anarquista. Tiene dudas si otros dejaron de serlo. Y no en teoría, en la práctica. Y un artículo que es muy interesante, llamado Una teoría revolucionaria, que fue de alguna manera un editorial del Amigo del Pueblo, que toma ese nombre del periódico de Jean-Paul Marat, revolucionario francés, y que ellos entendían que ser los amigos de Durruti era, bueno, casi un reduccionismo. Era más interesante plantearse como amigos del pueblo. En el número 5, fechado en Barcelona el 20 de julio de 1937, es una fecha más que interesante, ¿no? Es a un año de las barricadas originarias y posterior a las barricadas de mayo del 37. Dice Valius, el giro que han tomado los acontecimientos después de los sucesos de mayo es realmente aleccionador. En la correlación de las fuerzas que se manifestaron en la calle durante las jornadas de julio se ha producido una sensible transformación. Aquel poderío gigantesco que giraba en torno de la CNT y de la FAI un año ha sufrido un notable relajamiento. No se trata de que las armas obreras se hayan divorciado del sentir revolucionario, que es algo inherente a la organización confederal y específica. Los trabajadores continúan abrazando el mismo frenesí de las primeras jornadas. La trayectoria descendente ha de atribuirse exclusivamente a la ausencia de un programa concreto y de unas realizaciones inmediatas, y que por este hecho hemos caído en las redes de los sectores contrarrevolucionarios. En el preciso momento en que las circunstancias se desenvolvían netamente favorables para una coronación de las aspiraciones del proletariado y al no dar libre cauce a aquel despertar de julio en un sentido netamente de clase, hemos posibilitado un dominio pequeño burgués que de ninguna manera podía producirse si en los medios confederales y anarquistas hubiese prevalecido una decisión unánime de asentar el proletariado en la dirección del país. Pero no ha habido una visión de las incidencias vividas. En julio no interpretamos aquella hora grandiosa, tuvimos miedo. Los cañones de las escuadras extranjeras infundieron pusilanimidad a un crecido porcentaje de militantes. Cedimos terreno a todos los sectores que más tarde se han enfrentado con las organizaciones típicamente revolucionarias con pretensiones de un destacado cariz reaccionario. No consideramos que los fracasos haya que achacarlos exclusivamente a los individuos. Tenemos sendas pruebas de que la inmoralidad ha contribuido enormemente a la pérdida de la lucha de fechas atrás. O sea, más bien uso un término aquí que desluchamiento tiene que ver con la pérdida de fervor. O sea, esta llamada
a no combatir, a no enfrentarse los anarquistas con el resto de los sectores antifascistas, ¿no? A eso se refiere. Pero lo que verdaderamente ha contribuido, es decir, ha decidido la pérdida sensible de una revolución que solo se podía escapar de las manos de unos incapaces, es la opinión de una directriz que hubiera marcado de una manera inconfundible el camino a seguir. La improvisación, dice Valius, siempre ha dado resultados pésimos. Nuestra presunción de que las concreciones sociales se forjan sin que exista una determinante que vele celosamente por la salvaguarda de las premisas de la revolución es un tanto desplazada. Y en julio el determinante eran la CNT y la FAI, cometiéndose la simpleza de que una revolución de tipo social podía compartir sus latidos económicos y sociales con factores enemigos, y este fue el error máximo, pues hemos dado calor a la pequeña burguesía que se ha vuelto airada contra la clase trabajadora cuando por efecto de los derroteros de la guerra ha hallado un firme sostén en las llamadas potencias democráticas. Esto me parece que es sumamente importante, y más adelante, dice Valius, que en mayo se volvió a plantear el mismo pleito. Ahí está hablando ya de mayo del 37. De nuevo se ventilaba la supremacía en la dirección de la revolución, pero los mismos individuos que en julio se atemorizaron por el peligro de la intervención extranjera, en las jornadas de mayo volvieron a incurrir en aquella falta de visión que culminó con el fatídico alto el fuego, que más tarde se traduce, a pesar de haberse concertado una tregua, en un desarme insistente y en una despiadada represión de la clase trabajadora. La causa la hemos señalado, de pruebas tenemos muchas. A los pocos días de julio, algunos militantes que han participado en las formaciones híbridas afirmaban públicamente que se había de renunciar al comunismo libertario. Pero lo que no se puede comprender es que después de esa negación no se presentase inmediatamente una afirmación clara y categórica. Es decir, que vemos que desde el comienzo algunas personas ya directamente estaban en otra cosa, y haciendo alguna memoria, pensaba en cuando apareció ese invento de Ángel Pestaña, del Partido Sindicalista, o algunos debates que se dieron en la CNT, mucho antes inclusive de la proclamación de la Segunda República, cuando el llamado trempismo planteaba salidas políticas dentro del esquema de la República. Entonces, quizá cuando uno hace este recordatorio, visualice justamente por qué al interior de la CNT se daba esto. O sea, ministros de la República que aceptaban la militarización de las milicias confederales, que habían surgido espontáneamente. El programa de los amigos de Durruti era concreto. Esa junta revolucionaria y todo el poder a los sindicatos. Y todo el poder a los sindicatos quería decir todo el poder a los anarquistas. No había otra cosa. Aunque en términos poder suene así, yo estoy haciendo una reducción. En realidad no dicen eso. El control de la economía lo deben tener los trabajadores a través de sus sindicatos. Y los sindicatos son los sindicatos de la CNT. No están hablando de otra cosa. Están hablando de eso. Y con las armas en la mano. Entonces, podemos ver por allí un folleto muy interesante, que creo haber visto aquí alguna vez, el testimonio de un incontrolado de la columna de hierro. Entonces, hacen así acusaciones que son bastante parecidas a estas que nosotros estamos marcando aquí, y que no es un dato menor que la Telefónica haya sido el escenario donde se vieron las escaramuzas más violentas. Había sido el primer lugar socializado por los militantes anarquistas en Barcelona y en toda la península ibérica, y que va a ser desalojado. Esto lo muestra Orwell, que podríamos decir que es una voz más objetiva o más neutral que la que podemos ser cualquiera de nosotros. Lo muestra Ken Loach, lo muestra también, si no me equivoco, en su novela La Esperanza, André Malraux, que piso por piso, es más, la disputa por la Telefónica duró aproximadamente 4 días, porque era piso por piso. No sé. Y esto, además, no fue lo único que pasó. O sea, hay escalofriantes fotos que nos recuerdan las matanzas de Kronstadt. Y no es poca cosa lo que estoy diciendo. Cuando vemos las masacres en Barcelona a manos de la chica o la GPU o como se llamara, y que además, lo hablamos con Juan Carlos Pujalte ayer,
paradojas del destino. Cuando García Oliver era ministro de Justicia de la República, creó las colonias penitenciarias para la rehabilitación de los delincuentes. Esas mismas colonias penitenciarias después lo usaron los bolcheviques para meter allí como prisioneros a los anarquistas. Podríamos decir que el invento estaba reventando al inventor, buena medida. Pero en todo caso ha sido uno de los legados de Juan García Oliver, que decía, contaba el compañero Amorós, que cuando lo fue a ver a Jaime Valius, ya con 80 años, a un geriátrico del sur de Francia, le preguntó, después de saludarlo y decirle que bueno, que cómo estaba de salud y que le daba alegría de verlo, quería saber si el hijo de puta de García Oliver vivía porque él se lo iba a cargar. Estaba en procura de un revólver y lo que pasó fue que se murió 2 meses antes García Oliver, en Francia también, que Jaime Valius, entonces no se lo pudo cargar. Se lo cargó la naturaleza. Pero esto que son anécdotas, creo que son anécdotas que ilustran concepciones de las cosas y no es quedarse en un anecdótico. Me parece que lo importante acá es ver esto. Se puede hacer un balance en buena medida de qué significó la agrupación Los Amigos de Durruti dentro del movimiento libertario ibérico. Y nos vamos a encontrar con que significó un salto cualitativo también para la teoría anarquista, no solo para la praxis. Porque si bien en términos concretos no triunfaron, bueno, ningún anarquista triunfó, ¿no? Indudablemente, pero tampoco ellos, sí lograron influir en las bases de la CNT, tener un arraigo aún contra toda censura. Por ejemplo, ellos planteaban que había que trabajar toda la semana para, sobre todo la industria de alimentos, la sanidad y la industria de guerra. Eso lo plantean los amigos de Durruti. Un acontecimiento siniestro, si los hay, que lo recordábamos el otro día con los compañeros de Alberto Giraldo, es que el 1 de mayo de 1937, por orden del gobierno de la Segunda República, de la Generalitat Catalana, fue un día laborable en la península ibérica. Los únicos que no fueron a trabajar fueron los de la agrupación Los Amigos de Durruti. Digo esto porque creo que, más allá de las cuestiones sentimentales, 1 de mayo para los anarquistas tiene un contenido muy fuerte y que uno no sale de su asombro cuando lee estas cosas. Es como, ¿qué pasó el 1 de mayo de 1937? Y bueno, era algo así como que no sacaron una ley, como que estaba prohibido no trabajar ese día. Los mismos que se oponían que había que respetar el descanso dominical. Entonces, los amigos de Durruti decían, descanso dominical, no hay descanso dominical. La semana tiene 7 días, que trabajar los 7 días, pero no el 1 de mayo, justamente, ¿no? Este tipo de cosas, como yo digo, quizás son retazos, son anécdotas, yo las traigo justamente para el debate. Me parece que es interesante no centrarse en ninguna figura, si bien yo hice muchos nombres propios, y lo hice porque creo que son representativos de posiciones que aún perduran en el movimiento libertario, que a mí realmente me preocupa mucho, ¿no? O sea, esta cuestión que muchas veces se piensa, uno a veces forma parte de organizaciones donde hay personas de distintas tendencias ideológicas. Yo lo digo por mí. Soy miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde convivo con trotskistas, comunistas, socialistas, algún radical extraviado que queda por ahí, y otras personas, ¿no? Peronistas casi nunca hubo en la PDH, creo que nunca va a haber tampoco, ¿no? Pero quizá porque la PDH nació en el 75, pero no sé. Pero bueno, uno sabe que esa es una organización de autodefensa de los derechos humanos, entonces no es una organización anarquista, ni especifista, ni no especifista. No es un grupo de afinidad, como no eran los amigos de Durruti, no eran un grupo de afinidad, era un grupo de militancia. Y esto también, ¿por qué lo decimos? Porque en realidad la afinidad estaba dada en los objetivos, y en las tácticas a llevar adelante, y en la estrategia a darse. Entonces, como digo, ¿no? Retomando a Walter Benjamin, ¿no? Quizá el tema está que no necesariamente no se puedan tomar lecciones de los derrotados en el pasado. Quizás haya que tomar muchas lecciones de los derrotados en el pasado para comprender algunas situaciones del presente. No sé si exactamente de mayo del 37, pero sí de esta experiencia que me parece que en muchos sentidos es meritoria y donde sí, tuviera que resumirla en trazo grueso, diría que encontramos seres valientes, heroicos, nobles, y también encontramos unos cuantos bellacos y unos cuantos seres viles y otros tantos despreciables,
y otros tantos traidores, término que creo que corresponde. Porque cuando alguien es recibido con honores de ministro de la República, como héroe por el Stalin, bueno, creo que los comentarios están de más. Vas a leer la carta de Simón Radovisky, que estuvo en el Frente de Aragón combatiendo, cuando el Partido Comunista Uruguayo lo saluda calurosamente, y Simón Radovisky dice: no tengo que recibir ningún saludo de los verdugos de mis compañeros, ¿no? Estaba invocando Kronstadt, estaba invocando la Magnochina y las masacres de Stalin y Trotsky, de Lenin y Trotsky. Entonces, yo pienso que nosotros más o menos podemos seguir diciendo lo mismo, ¿no? El Estado, vimos que se dio aquello que René Luró dice en su libro El Estado Inconsciente, y que me parece que es muy interesante, ¿no? Es una maquinaria que está metida en el inconsciente. Es en primer lugar de que hay que extirparla, ¿no? O sea, y en esos términos, hay que renunciar al inconsciente estatal. Nosotros cuando vemos muchas luchas sociales en el presente, vemos que lo que hay es reclamo de Estado. Y vemos muchos editorialistas de medios de comunicación, progresistas, vamos a llamarlo así, total, nosotros somos anarquistas, no somos progresistas, somos anarquistas. Es más, la idea de progreso creo que la tenemos bastante entre paréntesis, ¿no? A esta altura. Si el progreso es lo que estamos viviendo o lo que puede venir con la debacle del cambio climático, la guerra nuclear y demás, no creo que tengamos el optimismo que tenía Reclus, ni que tenía Bakunin en la ciencia, o Kropotkin, ¿no? Ni hablar, ¿no? Que indudablemente considera que el anarquismo fatalmente se va a dar hasta por una cuestión científica, ¿no? Un optimismo que lamentablemente no podemos suscribir, ¿no? Entonces uno piensa, reclamo de más Estado, hay ausencia de Estado, y uno lo que ve es que cada vez hay más Estado, ¿no? Se estuve recorriendo hoy la Avenida de Mayo y había una cámara cada 2 metros, dije, ¿cuánto Estado que hay acá? Y policía, gendarme, volví a pasar por el Palacio de los Dioses, tribunales ahí en Plaza Lavalle hoy, y no sé, además de todas las cámaras había, que me llamó la atención una cosa, ¿no? Ya a la mañana un camión de Servicio Penitenciario Federal. Y dije, ¿a quién habrán traído acá o a quién vendrán a buscar? Capaz que los jueces de la Corte, no sé, pero no creo, porque son del Opus Dei o andan por ahí, no. Si no son del Opus Dei, en todo caso son los lacayos del sistema, así que no. Pero estaba la Gendarmería, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario. Dije, acá falta Estado, acá hay Estado hasta el cote, no sé. Digo esto porque en realidad pensemos en que alguna vez vivimos la jornada de diciembre de 2001 y teníamos cierta emoción. Y no es por verlo nostálgicamente, pero cómo se recompuso rápidamente el Estado, mejor dicho, nunca dejó de estar. Y lo más grave es el reclamo de más Estado en la población. Nosotros en Rosario cuando seguimos padeciendo el flagelo del narcotráfico, pero la emoción casi hasta las lágrimas de cuando desembarcaron las tropas federales, ¿no? Que uno sentía náuseas, pues sabía que en pocas semanas los acontecimientos iban a ser luctuosos. Lo hablábamos hace un rato con una compañera, lo que implica la presencia de la policía. Y aquel graffiti, para desdramatizar un poco, que habíamos hecho con unos compañeros hace unos años atrás, que decía, colabore con la policía, péguese solo. Era una forma de autogestión también. El que se había portado mal, se garroteaba un rato y ya está. Pero bueno, yo creo que lo más importante lo hemos planteado y que lo más interesante sería, si no opinan lo contrario, que pasáramos un intercambio, un debate.